adult film and entertainment, is that correct? Yes, ma'am. I'm curious, did you always want to be in that line of work? En 2022, el estudio A24 estrenó X, una película escrita y dirigida por Ti West. Esta cinta generó un buen sabor de boca entre los amantes del horror y tuvo un buen rendimiento en taquilla, pese a su pequeña distribución, pues a pesar de solo haberse hecho con $1 millón de presupuesto, esta generó poco más de 15 millones. X nos cuenta la historia de Maxine, quien busca ser una estrella de cine, incursionando con un equipo de filmación que quiere hacer cine para adultos después de haber rentado una casa de huéspedes perteneciente a dos ancianos de nombre Pearl y Howard. En esta cinta, la increíble actriz Mia Goth interpreta tanto a Maxine como a la anciana Pearl, para posteriormente volver a interpretar a Pearl en una precuela titulada con su mismo nombre, pues ese mismo 2022 y sin mucho previo aviso, Ti West y Mia Goth estrenaron una precuela a X titulada Pearl, en donde vemos los orígenes de esta anciana y cómo sus deseos por ser una estrella la llevaron a la locura, algo muy parecido a lo que le pasa a Maxine. Esta precuela fue grabada en secreto al mismo tiempo que X y también tuvo un buen recibimiento por parte de la audiencia y la crítica, particularmente por la actuación de Mia Goth, y como dato curioso, en Pearl podemos ver al actor David Corenswet interpretar un interés romántico de Pearl, y es este mismo joven actor quien será el nuevo Superman de James Gunn el siguiente año. Poco después del éxito de X y Pearl, que se coronaban como dos de las mejores películas de terror de aquel año, se estrenó un teaser que anunciaba la tercera y última película de la trilogía, titulada Maxine, con triple X, haciendo alusión a la industria del cine porno como se hace desde la primera película. Hoy por fin, después de 2 años de espera, llega hasta las de Cine Maxine, y esta noche estaremos hablando primero sin spoilers para dar unas primeras impresiones sobre esta película, y más adelante subiremos un nuevo video hablando a detalle sobre esta trilogía que han creado Ti West y Mia Goth. De entrada puedo decir que si bien es una entrega sólida, quizá no es mi favorita en la trilogía y esto puede que cambie más adelante, pero por ahora me siguen gustando más X y Pearl. Dicho eso, no piensen que Maxine es una mala película, simplemente creo que se sale ligeramente del molde de sus predecesoras, perdiendo un poco del estilo que estas tienen. Algo que disfruté mucho es que la película está hecha como si hubiera hecho un clásico slasher de los 80s, pues fue precisamente así como la grabaron, y así es como se ve, incluso lo vemos en las actuaciones de varios personajes, y eso, insisto, no es una queja, al contrario, logra homenajear bien los slashers y películas de horror clase B que se estrenaron en aquella década. La historia contiene una fuerte crítica hacia el Hollywood ochentero que desafortunadamente sigue vigente a la fecha, mostrándole al espectador los horrores que tiene que vivir alguien para poderse convertir en una estrella. Eso claro, si es que lo logra. Retoma también la línea argumental sobre el cine para adultos, al igual que en la película X. Incluso vemos al inicio de la cinta la referencia del factor X cuando Maxine sale de una audición, escena que por cierto es de las mejores de toda la película, y poco a poco la trama nos va llevando más por la parte de que Maxine quiere triunfar dejando su pasado atrás. Las referencias culturales también se hacen presentes, pues así como lo vimos en los adelantos, tenemos escenas ambientadas en el set de Universal Studios. Particularmente se hace uso de la casa y hotel de Norman Bates de Psicosis. La película conecta bien con sus antecesoras, más particularmente con X, pues Pearl, aunque también protagonizada por Mia Goth, nos muestra el pasado de dicho personaje, quien aparece ya de vieja en X y es asesinada por Maxine al final de la película. Esto después de que la anciana matara al resto del equipo de grabación, y aquí es en donde creo que la película de Pearl puede jugar a favor o en contra. Explico. Cronológicamente las películas ocurren así. Primero Pearl, en medio X y para terminar tenemos Maxine. Tanto el personaje de Pearl como Maxine son interpretadas por Mia Goth. Y si vieron Pearl, recordarán que dicho personaje compartía características, además de físicas por ser la misma actriz, psicológicas, pues también quieren ser superestrellas del espectáculo. Pearl termina perdiendo la cabeza y convirtiéndose en una asesina, mientras que Maxine, a quien vemos por primera vez en X, es solamente una actriz de cine para adultos. Es en esta película que Maxine conoce a una anciana Pearl, también interpretada por ella misma, como ya dijimos, pero con un buen maquillaje que hace que pase desapercibida, y al seguir siendo esta señora una asesina, a Maxine no le queda más que acabar con ella al final de la película. Bueno, aunque realmente podría haberla dejado ahí y ya. Y es por todo esto que en la película Maxine es fácil llegar con la idea de que el personaje Maxine es una asesina igual que Pearl, y de hecho los misterios perduran por gran parte de la historia cuando comienzan los asesinatos en Los Ángeles, y aunque en ratos parece ser evidente quién es el asesino, la historia sí que trata de engañarnos en varias ocasiones, especialmente mezclando elementos de la vida real como el infame acosador nocturno, el cual aparece en la película y, como ya dije, fue real en aquella época. A continuación daré unas breves notas con spoilers, por lo que si no han visto Maxine, dejen su like en el video, suscríbanse si no lo han hecho y regresen cuando la hayan visto. Si ya la vieron o no les molesta el spoiler, acabamos. Como ya les decía, en la película comienzan a aparecer cadáveres de víctimas de las que llaman el acosador nocturno, y acá lo que hacen es combinar eso con ficción, pues primero uno pensaría que Maxine es quien comete los asesinatos, luego vemos que realmente vive atormentada por haber matado a Pearl. Podríamos decir que en defensa propia, para después cambiar nuestra perspectiva cuando vemos que no
no tiene reparo en dejar que su manager mate al investigador que la estaba acosando. Por cierto, interpretado por Kevin Bacon. Al final, vemos que Maxine no es propiamente una asesina, pero es capaz de lo que sea con tal de llegar a la fama. Así es que se hace de la vista gorda cuando matan a Kevin Bacon y le da un tiro en la cabeza al verdadero asesino al final de la película, que por cierto, resulta ser su papá. Y de nuevo, uno podría argumentar que, como con Pearl, lo hizo en defensa propia, pero ambos personajes, tanto Pearl como su papá, ya de avanzada edad, se encontraban en el piso, indefensos y vencidos. Rematarlos fue por pura maldad, y en el caso más particularmente del papá de Maxine, también lo hizo pensando que eso le daría fama y reconocimiento, y lo peor de todo es que así fue. El acosador nocturno es atrapado por una horda de gente, como ocurrió en la vida real, y se nos revela que el papá de Maxine era una especie de copycat, una copia del asesino real que se aprovechó de dichos homicidios para poder llevar a cabo su plan de atrapar a su hija y darle la vida que, supuestamente, ella siempre quiso, cumpliendo con sus desquiciadas ideologías religiosas, de las cuales vemos un poco al final de la película X, cuando vemos en una vieja televisión que Maxine era efectivamente la hija desaparecida de aquel pastor. ¿Es esta una satisfactoria conclusión para la trilogía de Ty West y Mia Goth? Yo diría que sí, y mejor que ahí quede a correr el riesgo de una cuarta mala. Sin duda pudo ser mejor, y estoy hablando particularmente de la historia, pero el hubiera nos puede llevar a no disfrutar las cosas, y como dije al inicio, quizá mis expectativas eran otras, pero sin duda la disfruté, pues podemos volver a ver los exquisitos dotes actorales de Mia Goth, mientras vemos una película dirigida por un Ty West que sabe hacer honor y homenaje a aquellas películas de terror ochentero, no solo con guiños culturales, pero también visuales que de alguna forma nos recuerdan a las entregas pasadas, pese a que la historia parezca por momentos que no lleva un rumbo fijo. Déjenme en los comentarios sus opiniones sobre Maxine después de dejar su like en el video, y recuerden que pronto subiremos otro hablando de toda la trilogía X en orden cronológico y con detalles que muy seguramente no sabían de esta historia. Damas y caballeros, que tengan muy buenas noches. Please, Lord, make me the biggest star the world has ever known, so that I'll make it